Excelente. Sí, me uno a ese mismo sentir de la hermana Karina. Estamos muy gozosas porque es un tiempo muy precioso cada semana podernos reunir uno a uno, compartir la palabra y créame, nosotros mientras estudiamos estas palabras también nos amonestan a nosotras, nos transforman, nos hacen volver a llorar, nos hacen volver a entender cosas que tal vez no la entendimos cuando lo leímos por primera vez o cuando lo escribimos. Y esa es la hermosura de conocer al Padre y de comprender lo que nos está revelando y de tener ese corazón como niños y niñas, ¿verdad? Un corazón para recibir, abierto, para recibir ese amor. Amén. Bueno, bienvenidos a todos oficialmente. Le doy la gloria al Padre que nos ha permitido un Shabbat más, estar aquí todos reunidos, que nos ha regalado esta ciencia de la tecnología para podernos conectar de diferentes partes del mundo. Y a Él sea la gloria, porque estamos aquí eh, para darle la gloria a Él, para que Él se siga manifestando en medio de su pueblo, que somos todos y cada uno de nosotros, sus hijitos, hijitas amados. Amén. Así que antes de comenzar estos estudios que van a estar maravillosos, tenemos cuatro exposiciones hoy de tres temas que van a estar maravillosas. Y yo sé que el Padre nos va a hablar a cada uno, así que prestemos atención, escuchemos con el corazón más que con los oídos para que esa palabra quede sembrada como esa buena semilla que cae en buen terreno, ¿verdad? Y lleva mucho fruto. Amén. Así que antes de comenzar, le vamos a pedir a nuestra hermana Estela, y por favor nos dirija en oración para abrir este precioso tiempo. Adelante, mi amor. Amén. Gracias por la oportunidad, hermanita. Oremos. Bendito seas, Abba. Bendito sea tu Kadosh nombre, Padre. Bendiga, Padre mío, todo nuestro ser tu nombre. Y que seas muy exaltado, Padre mío. Que todas las naciones, Padre mío, todo el mundo conozca tu nombre. Porque en tu nombre hay vida eterna, Padre. Padre, nos presentamos hoy, en esta tarde, ante ti, Padre mío. Mis hermanos y yo, Padre, tu hija, con el corazón agradecido, Padre mío, agradecido por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, Padre mío, y por todo lo que obras en nosotros, Padre. Agradecidos, Padre mío, por este día tan hermoso que creaste, Padre mío, para acercarnos a ti, para tener esta cita de amor contigo, Padre mío. Gracias por esas palabras que nos das, que edifican, fortalecen y transforman nuestros corazones, Padre. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, tus palabras a través de nuestros hermanos, Padre. Gracias por este camino que nos has llevado, Padre mío, a través de la hermana Karina, Padre Celestial, donde nos has mostrado y nos has revelado tu nombre, Padre, a tus hijos. Padre, a Abraham te le revelaste, Padre, como el amigo fiel, el que cumple promesas, el dador de pactos, Abba. A Moisés, Padre mío, como el yo soy, aquel Elohim activo, fiel, eterno, mostrando tus características, Padre mío, hermosas, Abba. Pero encontramos una palabra, Padre mío, en Isaías 52:6, Padre mío, donde dices que tú revelarías tu nombre en aquel día y que tú mismo, Padre mío, estarías con nosotros, Padre. Padre, tú eres fiel, Padre mío, tu palabra es fiel y eterna y nos lo has demostrado hasta el día de hoy. Bendito eres, Padre. Vino tu Hijo, Yeshua, Padre mío, a revelar tu nombre, Padre. Tu nombre, Padre Santísimo, nos has revelado a través de él, Padre mío, y tú te haces presente hasta el día de hoy ante nosotros, Padre. Gracias, Padre Celestial. Tus palabras son eternas, Padre mío. Ni una jota ni una tilde pasarán, Padre mío. Y nos has permitido, Padre mío, conocerte. Muy dichosos son aquellos, Padre mío, que te les has revelado, Padre, y aquellos que te han escuchado, Padre Celestial, y que han abierto su corazón y que han transformado y han permitido que tú habites en él, Padre. Muy dichosos todos aquellos, Padre Celestial. Por eso, Padre, yo comprendo hasta hoy, Padre mío, que al decir, Padre mío, que tú te revelas, que tu nombre se revela, Padre mío, es que tú, Padre mío, nos estás revelando tu corazón, Padre mío, tu corazón fiel,
tu corazón verdadero, eterno, Padre mío, bondadoso, y que aún nos estás llevando a la profundidad de conocerte, Padre mío, la profundidad de entenderte, Padre celestial. Gracias, Padre mío, por llevarnos por ese camino, Padre. Es por eso, Padre eterno, que hoy, Padre mío, te pido, Padre eterno, que derrames de tu rúa, que derrames, Padre mío, sobre todos tus hijos, Padre mío, y despiertes, Padre mío, despiertes, Padre celestial, abras entendimiento, estremezcas corazones, Padre celestial, y penetres nuestras almas, Abba. Que hagas sentir tu amor, Padre mío, hasta los huesos, Padre mío, hasta nuestros huesos, Padre celestial. Sientan tu amor, Padre mío, para todos mis hermanos, Abba. Despierta a tu llamado, Padre mío, aquel llamado donde estás revelando, Padre mío, tu corazón. Que haya entendimiento, que haya comprensión, Padre mío, por aquellos que están distraídos, Padre celestial, distraídos con aprendizajes o con discusiones o cosas vanas, Padre mío, que están distraídos, Padre celestial, cuando tú estás con los brazos abiertos, Padre mío, mostrándote y revelándote, Padre mío, derramando tu corazón, Padre mío, para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros tengamos esa cercanía contigo, Padre mío. Despiértalos, Padre mío, despierta. Destapa oídos, Padre mío, que escuchen tu corazón, Padre mío, que abran ese entendimiento, que estén dispuestos, Padre mío, a que tú gobiernes en ellos, Padre celestial. Que fijemos nuestra mirada, Padre eterno, a ti atentamente, a tu rostro, que podamos profundizar y penetrar, Padre mío, a través de tus ojos, Padre. Padre, llénanos completamente de ti, Padre mío. Necesitamos que tú nos llenes, Padre. Necesitamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, Padre. Que sea tu gloria revelada, Padre mío, ante nosotros, Padre mío, para contemplarte más. Y estemos llenos de ti, Padre mío. Que conozcamos, Padre mío, que te conozcamos en verdad, Padre mío, porque deseamos conocerte, Padre, pero es por hoy, Padre, por este camino que nos has llevado a conocerte en verdad, a sentirte, a verte, Padre mío, porque no te veíamos. Creíamos, Padre, pero no te veíamos igual como te estamos viendo hoy, Padre. Y cómo has transformado nuestras vidas, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre mío. Yo sé, Padre eterno, que tú has cambiado su perspectiva de ver, que has cambiado sus corazones, Padre, que has obrado en sus vidas, Padre, que los estás llenando de ti, Padre. Padre, te pido, Padre, que permitas, Padre mío, que este estudio llegue a más corazones dispuestos, Padre, entendidos, que sus oídos sean destapados y escuchen con atención, Padre mío, para que sean bendecidos, para que sean transformados, Padre, como tú nos estás siendo transformados hasta el día de hoy a nosotros, Padre, que sea de mucha bendición, Padre mío, este camino, Padre mío, este estudio, este libro, Padre mío, estos testimonios, Padre eterno, que se dan aquí, Padre, donde tú obras, Padre. Es así como nosotros estamos honrando tu nombre, Padre mío, a través de nuestros testimonios, Padre celestial. Yo te pido, Padre mío, que bendigas, Abba, bendigas a todas las naciones, a todos tus hijos dispersos, Padre mío, por todas las naciones, Abba. Que bendigas, Padre mío, a tus hijos o hijas, siervos, siervas tuyos, Padre mío, bendícelos, Padre, guárdalos, protégelos, Padre celestial, sigue derramando en ellos, Abba. También te pido, Padre eterno, por Israel, te pido, Padre celestial, por tu tierra santa, Padre mío, y te pido, Padre celestial, que tu divino rostro esté sobre nosotros todos los días, Padre. Todo esto, mi amado Padre celestial, en el nombre que nos diste, Padre mío, en tu diestra poderosa, Padre mío, que vino a revelar tu nombre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, mi amor, por esa oración. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al estudio. Le voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados para evitar
interrupciones, vamos a comenzar este tema con el tema número 12 sobre el Salmo 139, un salmo muy hermoso, lo va a estar compartiendo nuestra amada hermana Narda. Así que, Narda, mi amor, el tiempo es tuyo. Adelante. Amén. Shalom, mis amados hermanitos. Y me ha tocado este hermoso tema, que es el Salmo 139. Antes de ir de lleno al Salmo, voy a dar una introducción, un resumen de todo lo que significa este Salmo. Amén. Entonces, comenzaré diciendo que este capítulo es una enseñanza relacionada al gran amor de nuestro Abba, enfocado como Padre, donde Él es y tiene todas las características de un Padre amoroso y ejemplar. Muchos de nosotros tuvimos padres con falencias, imperfecciones, y no hay un buen concepto de padre, porque muchos fueron dañados, incomprendidos, abandonados, a lo cual se creó una distancia a todo lo asemejable a padres por las heridas causadas. Pero ahora el Padre Celestial quiere restaurar esa relación y quiere hacernos entender que Él es nuestro Padre amoroso que siempre ha estado y que nunca nos ha abandonado. Y que si leemos en su palabra podemos encontrar todos sus atributos y todo lo que Él hace por nosotros y todo cuanto nos ama. Porque nosotros somos suficientes para Él. No debemos hacer cosas para que Él nos vea, nos tome en cuenta o se ocupe de nosotros. Él nos ama simplemente porque somos su creación, porque somos sus hijos. Él se agrada de nosotros. Entonces, si leemos en su palabra, podemos o vamos a estar nombrando algunos de los atributos de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en Salmo 121, 7, 8 nos dice que Él nos da su protección constante, pues nos guarda de todo mal, guarda nuestra alma, nuestra salida, nuestra entrada. En Salmos 46:1 dice que nuestro amparo y nuestra fortaleza es Él. En Salmos 32:8 nos dice que es un guía ejemplar, que nos instruirá y nos mostrará el camino. En Salmos 119:105 nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. En Deuteronomio 31:6 nos dice que su presencia no nos abandonará, no nos deja y está siempre con nosotros. Pues nos dice, sean firmes y valientes, pues va con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Eso nos dice en Hebreos 13:5 también. En Romanos 8:31 nos dice que nuestro Padre siempre nos apoya y vela por nosotros. Pues nos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Isaías 41:10 nos dice que Él nos fortalecerá y nos sostendrá. En Salmos 46:1 nos dice que es nuestro refugio seguro, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que si alguna vez hemos tenido alguna duda de que nuestro Padre nos ha dejado, nos ha abandonado, por lo menos yo lo he tenido, es porque no he leído su palabra y no he estudiado. Porque si hubiera estudiado todas estas cosas, no me hubiera sentido abandonada. Pero ahora el Padre Celestial quiere restaurar nuestras vidas y la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Nuestro Padre es un Padre ejemplar, con atributos siempre de amor y entrega por nosotros. Pero por estar muchas veces lejos de Él, nos sentimos huérfanos. Nos sentimos que no hay quien nos ame, quien nos proteja o quien nos valore. Y aún cuando conocemos a Dios muchas veces, aún en su caminar, yo me he sentido así, que todavía era huérfana. ¿Pero por qué sentía eso? Porque aún no se me había revelado esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La gran verdad es que no somos huérfanos. Que Él nos pensó, nos llamó, nos reconcilió
Y luego de eso, lo que sigue es la revelación de su gloria. Así en Romanos 8:30 nos dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el Padre está restableciendo este vínculo que hubo desde la fundación del mundo. Desde un principio, Él está restableciendo a todo aquel que se acerca. Es el Padre e Hijo. Así cuando una persona fue lastimada por sus padres y cuando llega a entender en su mente, en su espíritu, la verdadera realidad que Yahweh nos ama y que es el Padre que nunca no nos ha abandonado, las vendas, la ceguera se le cae y esa vida es transformada. Y así puede disfrutar de esa relación con nuestro Padre Celestial. Pues Él ofrece esta relación a todo aquel que recibe por hijo. Cuando entendemos, disfrutamos de esta relación, se nos muestra nuestro propósito. ¿Y cómo se nos mostrará nuestro propósito? Cuando permite que pasemos pruebas y dificultades para luego poder ayudar a los demás, hablando desde el corazón, con sinceridad y con fe en su palabra. Así, si fuimos consolados, podremos consolar. Si fuimos levantados, podremos levantar. Ya que el Padre nos entrenó en nuestra propia vida, haciéndonos también imitadores de Él, para poder dar apoyo, consuelo, palabra a aquel que lo necesite. Esto también es parte de amor al prójimo. Entonces, ¿cuándo podremos dar amar al prójimo? Eso será cuando ese vínculo de nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos sea restablecido. Solo así, pues Él nos inundará de su amor y por ello, una vez sanos en cuerpo, alma, espíritu, podremos dar, así como un día recibimos de Él, podremos dar de su amor. Amén. Ahora comienzo a leer el Salmo 139. Estaré comenzando a leer los primeros 6 versículos que nos habla de la omnisciencia del Padre. Amada, tu micrófono tienes apagado. el micrófono apagado. Parece que se te quitó. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, mi amor, adelante. Amén, amén. Entonces comienza a leer el Salmo 139. Oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo entender. Nos comienza diciendo que el Padre nos examina. ¿Pero qué significa examinar? En el diccionario, buscando, significa analizar, inspeccionar, observar, reconocer, estudiar. Entonces, el Padre nos explora, nos chequea, nos verifica, nos mira, considera nuestros pasos, se hace preguntas acerca de nosotros, ahonda qué es lo que nos ha afectado, nos revisa de pies a cabeza desde la punta de nuestro pelo hasta la punta de nuestros pies, averigua qué nos ha afectado, qué nos ha dañado, cierne todo lo malo de nuestras vidas. Si hemos recibido algo malo, alguna contaminación, Él lo cierne, investiga acerca de nosotros, por qué procedemos así, qué nos encamina a esa actitud, indaga. El Padre Eterno tiene tanto, pero tanto malo cuidado con nosotros.
que Él lo ve todo, nos ve por delante y por detrás, lo interno y lo externo, nos ve lo más profundo de nosotros, lo visible y lo invisible de nuestras vidas, nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, para sanarlo, restaurarlo, cambiarlo. Él sabe toda la personalidad que tenemos nosotros, sus hijos. Escudriña nuestros corazones. Conoce nuestro andar y nuestro reposo. Conoce nuestros proyectos y nuestras aspiraciones. Él sabe todo de nosotros. Sabe lo que va a salir de nuestra boca antes de que lo hablemos. Tanto amor es del Padre Celestial para con nosotros, que nos rodea y nos cuida por delante y por detrás. En el versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Eso me hace acuerdo cuando estaba guiando a su pueblo Israel por el desierto. Iba la nube por delante de ellos, por detrás de ellos, por encima de ellos, guardándolos, cubriéndolos, criándolos, abrazándolos. Y eso es maravilloso, porque igualmente lo hace con nosotros ahora, actualmente. En el versículo 6 dice el rey David, este conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, y no lo puedo comprender. Entonces, ¿cuándo lo podremos entender y disfrutar? Esta relación que el Padre quiere con nosotros, una relación de padre e hijo. Podremos entenderlo cuando nos acerquemos al Abba con humildad de corazón a buscarle, cuando somos alcanzados por Él y cuando dejamos y nos rendimos a Él y dejamos que su Santo Espíritu nos guíe al Padre. Amén. Sigo leyendo el Salmo del versículo 7 al 12, lo cual estaremos viendo la omnipresencia de nuestro Padre. Y dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi entrado ahí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El versículo 7 nos dice que donde vayamos, Él está. En Isaías 66:1 nos dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿A dónde podremos oír de Él si está en lo alto en los cielos, abajo en la tierra, debajo de la tierra, debajo de los mares? Aunque nos vayamos lo más lejano de la tierra, ahí está Él. Y también me hace recordar a Jonás, que cuando se le dio una instrucción que vaya a Nínive, no quiso y según él huyó. Pero ¿a dónde podría huir? Ya sabemos toda la historia. Fue a dar al estómago del gran pez. Y desde allí el Padre ahí también estaba. De tal manera que de ahí lo sacó, lo levantó, lo perdonó, lo restauró para que él pueda cumplir el propósito por el cual estaba en esta tierra. Así como está en todo lado, también estuvo y estará con nosotros, no solo en cada lugar físico donde estemos, sino también en cada suceso, en cada prueba de nuestras vidas. Por muy sencillo que nos parezca, para Él todo es importante. Siempre nos dice en su palabra, yo estaré contigo en muchos lugares de la Biblia, solamente que en mi caso yo no lo leía mucho, no lo escudriñaba y por eso era mi sensación de orfandad. Mas ahora su palabra llega y llega a la luz. Entonces, como nos dice, yo estoy contigo, nos dice en Isaías 41:10, no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo mismo nos dice en Josué 1:9. En Deuteronomio 31:8 nos dice que no temamos. En Isaías 43:2 nos dice que si pasamos por las aguas, estará con nosotros, no nos mojaremos. Si pasamos por el fuego, no nos quemaremos. En Mateo 28:20 nos dice que Él está todos los días con nosotros hasta el fin. Promesas hermosas que tenemos que aprender, estudiar y guardarlas en nuestro corazón para que no vuelva, si es que algún día lo tuvimos, ese espíritu de orfandad y de soledad. Pues esa es una gran mentira, ¿no es cierto? Seguimos leyendo el Salmo 139, esta vez del versículo 13 al 18, que nos habla sobre la omnipotencia de nuestro Padre. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. El ser humano es la creación máxima del Padre. Fuimos formados por Él. En el vientre de nuestra madre nos formó, nos vio aún siendo embriones y así nos hizo nacer. En el versículo 15 nos dice que somos entretejidos, que viene de la voz hebrea rakam, que significa bordar, recamar, tejer, tejer detalladamente. El Padre Celestial es un hábil artesano de nuestras vidas, pues cada vida la crea con detalles únicos y propios, siendo su obra maestra cada una de nuestras vidas, en quienes puso tanto realce. En el versículo 16 nos dice que Él escribió en un libro toda nuestra vida, nuestros actos. Nos puso a cada uno en la familia, nación, tiempo correcto y tiene un plan elaborado, hecho por Él mismo, con mucho, mucho amor. En Gálatas 1:15 nos habla Pablo y dice que Dios lo había escogido antes de nacer por su gran voluntad, que le había llamado y que tuvo bien en hacerle conocer su santo nombre. Así como Pablo, todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado que Él quiere que cumplamos y que Él está dispuesto a ayudarnos a que lo podamos cumplir, ya que Pablo, de ser un perseguidor de Yeshua, se convirtió en una persona que lo amaba tanto que pudo morir por Él. Su omnipotencia radica en el gran poder del Padre. Vemos que no tiene límites, pues creó todo el universo con una sola palabra. En el versículo 17 nos dice, los pensamientos del Abba son para nosotros buenos. En Jeremías 29:11 también nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal. Seguiré leyendo entonces el Salmo 139 del versículo 19 al 24, que nos habla sobre la santidad de nuestro Padre. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Entonces el Padre, que es santo, Él quiere que sus hijos también seamos santos.
Aquí nos dice que a los blasfemos y a los que toman su nombre en vano, a los que le aborrecen, Él los va a tener mirando de lejos, pues Él está cerca de aquel que es humilde, de aquel que le busca. En el versículo 24, el rey David le pide ser guiado por el camino eterno, así como Él le pidió, nosotros tenemos que pedirle ser guiados por Él en su camino correcto y verdadero. Cuando creemos que es nuestro camino, en realidad es el camino que el Padre trazó para nosotros y debemos pedirle con corazón humilde que restablezca ese vínculo si es que está dañado, si es que no lo habíamos entendido, que restablezca este vínculo Padre e Hijo que siempre Él designó desde la fundación del mundo para que nos acerquemos a Él, para que Él pueda vendar nuestras heridas, para que Él nos pueda transformar. Muchas veces cuando estaba lejos de Él, en muchas ocasiones, estaba distraída y desconectada. Pensaba que estaba huérfana, que estaba sola, pero en esos momentos la venía y preguntaba, como dice en Miqueas 6:3, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme. Nosotros por nuestra propia ignorancia, por lo menos yo, pensando todo eso, me alejaba más de Él que neciamente había actuado. Mas ahora Él me trajo a su camino de luz. Y también sigue diciendo en Isaías 5:4-7, ¿qué más se podía hacer de mi viña que yo no haya hecho por ella? Mi viña es la casa de Israel. Así es, amados hermanos. Israel también se apartó. Israel lo dejó por otros dioses. Y él trabajó con mucho amor en su viña, con mucho cuidado con su pueblo. En ese caso, no causemos ese sufrimiento a nuestro Padre. Ahora que está la luz, el camino verdadero, sigamos por esta vereda de búsqueda ante Él. Cuando pasamos problemas, pensamos que estamos solos y nos alejamos. Nada más falso. Cuando estamos sufriendo es cuando más cerca está de nosotros y lo tenemos abrazándonos. En su palabra nos da las instrucciones y armas para vencer todo problema que nos acontece, para poder andar en victoria. Por ello dice en Apocalipsis 21:7, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así, amados hermanitos, este tema a mí me tocó muy a lo profundo, porque como les decía, sí había en mí ese sentimiento de orfandad, todo por falta de conocimiento, porque está todo en su palabra. Y cuando nosotros decidimos actuar, cumplir su palabra, Él viene con su santa presencia a sanar nuestras vidas, a restaurarnos. Por lo menos yo. Ah, tal vez, tal vez no tendría que haber nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de mí, mi madre perdió un bebé, era varón. Entonces le dijo el médico, señora, cuídese, no se embarace, porque está su útero muy débil. ¿Y qué pasó? Se embarazó de mí. Y cuando volvió mi mamá, a donde el médico le dijo, señora, yo le dije que no se embarace. Ahora, quién sabe si este bebé tal vez le ocurra lo que le ocurrió al anterior niño. Pero ahí están los planes del Padre tan poderosos. Fortaleció ese útero para que yo nazca y pueda estar en este mundo, en esta tierra, alabándole. Gracias al Padre. Y este tema ha sido muy adecuado para mí, porque me ha tocado en lo profundo. Sí ha habido en mí ese sentimiento de orfandad, de abandono, porque
Mis padres siempre se han dedicado al comercio y siempre han estado mayormente ausentes, ¿no? Pero bueno, Él viene para consolar y sanar nuestras vidas. Y así, hermanitos, yo quisiera también que ustedes puedan oír lo que dice el libro, ya que leyéndole el libro a mí me ha tocado en lo profundo. Y quisiera que lo escuchen de corazón con los oídos del alma, porque el Padre Celestial va a estar hablando a cada una de sus vidas. Y acabo con esta lectura. Comienzo entonces. Amén. Que nos dice, soy tu papá, siempre te he amado. Mis planes son buenos para ti. Como hijos míos, les he dado todo. De tal manera los he amado. De tal manera, pueblo mío. Amado hijo, yo te he examinado y conocido desde lejos. Entiendo tus pensamientos. Yo he fijado mis ojos sobre ti. Yo te guardo, tu entrada y tu salida. De mí no te puedes ocultar. Y escudriño tu andar y tu reposo. Detrás y delante, yo te rodeo. Y sobre ti está mi mano para protegerte. Yo soy tu ayuda, hijo mío, con mi mano. Yo te guío. Yo formé tus entrañas. Yo te hice en el vientre de tu madre. Tú eres mi maravillosa obra. En lo oculto te formé. Para mí, soy tu padre. Siempre te he amado. Eres mi hijo. Tu embrión en mis ojos cuando yo te entretejí en lo más profundo de la tierra. Y en un libro escribí todos mis planes para ti. Mis pensamientos son preciosos para ti y son innumerables. Grande es la suma de mis bendiciones para ti. Yo soy tu Abba. Yo te examino, te pruebo, te aconsejo y enderezco tus pasos. Yo te guiaré en el camino eterno y al final de todo, tú heredarás todas las cosas hermosas que preparé para ti. Yo soy tu Abba y tú eres mi hijo para siempre. Qué hermoso. Así, hermanitos, Dios les bendiga. Que bendiga su alma, su espíritu, y que si hay alguno en el cual esta relación de nuestro Padre amoroso todavía falta restablecerse, que el Padre nos ayude y les ayude. Bendiciones, hermanitos. Shalom. Aló, mi amor. Excelente, qué excelente. Qué bendición. Gracias, Ava, por esta maravillosa exposición. Y así como dice la hermana Narda, ¿verdad? Muchos tal vez nos sentimos huérfanos porque tenemos una percepción de padre muy pobre, muy frágil, mala, distorsionada, pero él quiere restablecer o enderezar y mostrarse quién es él. Y mientras hablaba, y al final lo pusiste así porque lo leíste el Salmo 139 como una carta de amor realmente del Padre. A veces leemos el Salmo 139 y pensamos que nos está revelando, demostrando la omnipresencia, la omnisciencia del Padre, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce de nosotros. Sí, pero más allá tenemos que ver su amor derramado sobre nosotros porque a pesar el mensaje detrás de todo este salmo es que a pesar de que Él sí ve todo lo de nosotros, Él eligió y Él elige cada día amarnos con ese amor eterno. Yo creo que ahí es donde tenemos que fundamentar esa identidad y entender que es una carta de amor, que antes que nosotros diéramos nuestro primer respiro, desde antes, Él nos vio en el vientre de nuestra madre, Él nos entretejió. Ya el Padre nos había puesto nombre, ya nos había escogido, ya nos había amado y ya tenía sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Antes de que el mundo nos pusiera etiquetas,
porque nos ponen etiqueta. Él ya nos ha escrito una identidad, y esa identidad es que somos sus hijos amados. Y entender esto nos hace comprender que esta examinación que Él está constante, esta persecución que Él tiene constantemente, no es para condenarnos. Él realmente lo que está es cercano a su pueblo, a sus hijos, para rodearnos, para protegernos. Porque como dice este Salmo, todos sus pensamientos son buenos para nosotros, ¿verdad? Son pensamientos de shalom, no de mal. Todo lo que Él quiere es hacer el bien. Él no nos tiene mirándonos para rechazarnos, para culparnos, para condenarnos, ¿verdad? Y cuando entendemos estas cosas, amados, ahí es que comenzamos a entender la gracia, que realmente vamos a poder comprender y descubrir que no tenemos que ganarnos el amor del Padre porque ya nos pertenece, porque ya es nuestro, porque Él siempre nos ha amado. Y cuando entendemos eso, dejamos de vivir en esa orfandad espiritual y empezamos a caminar como hijos e hijas que sabemos que pertenecemos al Padre, y esa es nuestra seguridad que nos da en la identidad de hijos y de que somos hijos amados y que junto con Yeshua hemos heredado todas las cosas. Y esto es bien importante que nuestro corazón lo pueda comprender. Así que bendigo al Padre y le doy gracias a Narda por tremenda exposición. Así que vamos a continuar con los temas. Ahora tenemos el tema 13, que vamos a continuar entendiendo ese amor del Padre y cómo Yeshua nos lo revela también en el Nuevo Testamento, cuando Él viene a restaurar y a establecer su nuevo pacto con nosotros, que es revelarnos al Padre para que le conozcamos como Abba Padre. Así que le doy el chance ahora a Anita con el tema número 13. Adelante. Gracias, mi hermana. Bueno, me hiciste llorar, Narda, o sea, me encantó. Y bueno, mis hermanos, yo quiero deciros que, como dice ella, como dice la hermana Narda, prestemos atención a lo que Él nos quiere hablar personalmente. Y a veces leerlo, buscarlo y esperar que Él dé esa confirmación, porque es algo muy importante, como decía la hermana, escuchar la voz de Él que nos dice que somos sus hijos y no la voz del hombre que nos puede decir mil cosas, pero la verdadera voz la tiene el Padre. Y bueno, en este tema, mis hermanos, yo quiero comentaros mi experiencia personal con este tema 13. Así que quiero comenzar y espero que os sea de mucha bendición. Ya sabéis que el tema 13 se titula en el libro El Nuevo Testamento. Y bueno, esto me confirmó y me tocó muy personalmente a mí, porque me abrió los ojos a una realidad que yo no había comprendido hasta ahora. Y es esa paternidad. Y es decir, Ana, sí, tú eres mi hija. No tengas duda de que tú eres mi hija. Pero no solo eso, esa gran comisión que nos lleva a decir, no solo yo soy su hija, todos nosotros somos sus hijos. Y este capítulo me lleva a mí a entender que este amor que nos revela quién es nuestro Dios, pero que es nuestro Padre, y que la revelación nos lleva a clamar a Abba Padre. Yo escribí lo que sentía y lo que fui encontrando y quiero compartirlo. Bueno, el propósito del tema y de todo el libro sabemos que es despertar al corazón del Padre. El Nuevo Testamento revela un tesoro que permaneció oculto desde generaciones, que es el corazón del Abba, manifiesto en Yeshua su Hijo. Porque Él no vino únicamente a anunciar el reino, sino que vino a abrir el camino para que los hijos conocieran a aquel que siempre los había amado. Isaías 49 lo anuncia. Este es mi siervo escogido para restaurar. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones al Padre y recordar la identidad que nunca dejamos de tener. Muy importante, nunca dejamos de tener, que es la de hijos. No se olviden también de este dato que es parte de nuestro derecho. Y ahora me vais a entender el porqué. La palabra adopción en griego, que es el letrón griego 5206, el cual, por favor, no me hagáis pronunciarlo porque no sé, no solo es un cambio de nombre, es una transformación del corazón por medio del espíritu del Hijo. Eso revela esta palabra. Lo podemos encontrar en Romanos 15 y en varios versos. Lo podéis leer, incluso en el capítulo hay versos. La adopción en esta palabra no significa que Elohim o que Dios tomó como hijos a quienes no le pertenecían. Significa que por medio de Yeshua restauró a sus hijos a la posición y la herencia y la intimidad que el pecado les había hecho perder. Es el espíritu que el Hijo nos vuelve a revelar en nuestro corazón la verdad más profunda, y es esa que podemos clamar ahora, Abba Padre.
Ese es el nuevo pacto por medio del mediador, Yeshua. Comprendemos también que Él aboga por nuestro derecho legal y que nos introduce nuevamente en esa relación de hijo. Yeshua es ese primogénito. La cruz no solo manifiesta el perdón que se nos ha hablado, sino que pone en alto la restauración y anula el decreto que estaba en contra de nosotros. También quiero hablar de nuestros hermanos los cristianos, porque nos enseñaron a aferrarnos a la cruz. Y hoy comprendemos que en ella también contemplamos el corazón del Padre y ese plan de salvación, como dice Efesios 1, del 3 al 6, como dice Gálatas 4, del 4 al 7. Y la pregunta para nosotros es, y me la hizo mi hermana Karina, y la quise poner como ella me la explicó. ¿Ese amor nos maravilla? Y es algo que tenemos que preguntarnos, porque ese amor nos tiene que maravillar realmente. No basta con conocerlo de oídas. Mi hermana Yomari me dijo, es necesario que experimentemos hasta que eso transforme nuestra identidad y reconozcamos que somos sus hijos. Es algo que nos tiene que transformar. Es algo muy diferente de oírlo a conocerlo. Entonces, la Escritura nos enseña que no somos hijos de segunda clase, ¿no? Sino que somos hijos desde Adán, porque el aliento de vida que dice la palabra, el aliento del alma, que se explica como Zoé, viene del Padre. Entonces todos tenemos ese aliento cuando conocemos a Yeshua, porque eso es algo que entra, ¿no? Y esa era la idea y la estructura original que él dio como hijos, como familia. Lo que ocurrió fue que nos olvidamos que éramos hijos. Y en realidad yo diría que olvidamos quiénes éramos completamente. Isaías 1, Devarim 32. ¿Qué nos hablan? Siempre repiten lo mismo, de eso mismo se trata. Y lo veíamos como un castigo, pero realmente se nos dice, como dijo los profetas, se olvidaron de la roca, se olvidaron de su padre, se olvidaron de quién los creó. Los animales reconocen a su dueño, el que les da de comer, dónde se les lleva para dormir, pero ustedes no saben quién los creó, quién es su padre, se olvidaron de él, el que les da el aliento de vida. Isaías 48 dice que no hay nada nuevo, lo que pasa es que no se nos reveló antes porque nuestro corazón era duro y rebelde. Y se nos revela en el momento que nuestro corazón está receptivo. Y eso es un trabajo de nosotros también, de poner de nuestra parte. Entonces, digamos que no se permitió antes por eso, porque no lo podíamos conocer por nosotros, por nuestro orgullo. El problema nunca fue la intención de nuestro Padre, sino la dureza del corazón del hombre. Él lo dice, que tengo buenas cosas para vosotros. El nuevo pacto no crea una identidad, se nos da la identidad, es restaurar lo que se había olvidado. Y mirad, hermano, esa palabra adopción es algo muy importante porque en el sentido bíblico no presenta a un extraño convirtiéndose en un hijo, sino que se nos da un reconocimiento y pleno posicionamiento de que el Padre nos concede al recibir su espíritu la restauración de pertenencia. Eso habla la palabra griega también. Y habla de herencia y habla de comunión. Como el hijo pródigo, muchos de nosotros regresamos pensando que solo merecemos un lugar de siervo o de jornalero. Pero el Padre sale a nuestro encuentro y nos declara, tú eres mi hijo. No recuperamos un amor que estaba perdido. Descubrimos un amor. Yo diría en palabras mayúsculas, el amor, que estuvo siempre esperándonos, porque Él nos estuvo esperando por nosotros, por cada uno de los que estáis aquí, por cada uno de los que vendrán, estuvo y ha habido, porque Él nunca ha olvidado a ninguno, ni ninguno de sus manos se va a perder. Entonces, ¿qué vemos también? Vemos que, por ejemplo, Juan contempló esta verdad desde el amor, mientras que Pablo, nuestro hermano Pablo, muy sabio, también, pero desde el aspecto legal del nuevo pacto también. Por su pasado, sabemos que él era sabio en la ley a los pies de Gamaliel, él aprendió y tenía propiedad al hablar. Y él nos explica, usando todo el Padre para bendición, claro, usó eso para bendecirnos con esa sabiduría, que ambos llegaron a la misma revelación, que el mayor milagro no fue únicamente el perdón, sino que el Espíritu hiciera nacer dentro, muy dentro de nosotros, ese clamor de Abba Padre. Y sabemos también que Yeshua rara vez habla de sí mismo separado del Padre. Toda su vida, sus palabras, su compasión, su obediencia, su entrega, revelaron quién es verdaderamente el Padre. Por eso dijo que el que le ha visto a él ha visto al Padre, porque él dio a conocer su nombre. Pero ese Shem, esa autoridad, fama, honor, es decir, su carácter, sus atributos, su amor, esa fue su misión, conducir a los hijos de regreso al Padre, las ovejas al redil. Y esto fue algo que mi hermana Mirla me dijo y yo lo busqué, la gran comisión.
No es solo decirle, oye, conviértete. No, es decirle, tú tienes un padre, tú no eres un hijo cualquiera, tú eres su hijo. Todos somos sus hijos. Aquí no hay esclavo, ni libre, ni romano, ni griego, ni judío, ni gentil. Aquí somos todos hijos, esparcidos en los 4 extremos de la tierra. Ese es el patrón que pasa desapercibido cuando Yeshua habla. Profundizando más en el tema por la escritura, pues me amplía más el conocimiento, pero de este amor. Esas cartas que leemos de amor en la palabra, que van dirigidas a sus hijos también. Y bueno, quiero concluir que para mí el fin de nuestra fe no fue únicamente recibir el perdón, sino volver al corazón del Padre. Que cuanto más conocemos a Yeshua, más desaparecen las ideas incompletas que tenemos acerca de ese Dios, de Dios, y más descubrimos acerca de nuestro Padre. Y entonces comprendemos que el destino de nuestra vida siempre ha sido, siempre fue y siempre será vivir como hijos. Eso fue lo que se planeó. Eso fue el plan del Padre. Participar del mismo amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y responder con esa plena certeza de que Él no es solamente nuestro Dios, de que Él es nuestro Padre y dárselo a otros. Entonces es algo que se debe de vivir, experimentar y compartir. Y hasta ahí, mis hermanos, sería mi experiencia con este tema y con el Padre. Bendiciones. Amén, amén, Anita, gracias. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que el Padre nos está mostrando. Este tema a mí también me tocó porque lo que yo pude comprender es que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, lo que el Padre quiere lograr con cada uno de nosotros es que entendamos que Él nos está introduciendo no a un amor solamente de padre e hijo, sino que Él nos está introduciendo al mismo amor que Él tiene por su Hijo, Yeshua. Mira lo que dice Juan, capítulo 17, verso 23, con relación a esto, que son palabras de Yeshua. Dice, yo en ellos, Abba, y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, esa comunión, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, a ti y a mí, amados, como también me has amado a mí. No somos hijos de segunda categoría, porque a veces ponemos en entredicho que somos adoptados y que somos hijos de segunda categoría. No somos hijos de segunda categoría, somos hijos tan amados como Yeshua. Eso ahí, entender esa identidad, nos debe hacer responder para que nuestro corazón comience a formarse, a ser transformado por esa clase de amor y que no se nos olvide. Y cuando se nos olvida, vayamos a la palabra otra vez. Volvamos a la palabra, a comprender y a recordarla a nuestro corazón, que con el mismo amor que el Padre ama a Yeshua, te ama a ti y me ama a mí. Amén. Así que, aleluya. Vamos a continuar con Mao. Esta es la segunda parte. Este tema se compartió entre la hermana Anita y el hermano Mao. Así que, Mao, mi amor, adelante, el tiempo es tuyo. Shalom, hermanos, buenas tardes. Pues acá yo estoy pues en este centro de rehabilitación mirando lo que el Padre ha hecho conmigo, que yo estaba completamente destrozado y ya me ha tomado y me ha llamado por mi nombre. Entonces, estoy contento de que puedo ya poderles enseñar a mis pupilitos, los que tengo acá, pues pegada la mano del Rey y me vaya orientando, porque eso es lo que Dios más le pide al sabiduría. Bueno, voy a empezar ahí con una introducción sobre el Nuevo Testamento, que es el tema 13, la página 48 en adelante del libro de Abba. Bueno, el Nuevo Testamento es el cumplimiento en desarrollo de lo que llamamos Antiguo Testamento. Desde la perspectiva, pues, que teníamos cristiana, que le dimos testamento, hablando que el testador debe estar muerto, pero no, él está vivo. Aleluya. ¿Cierto? Ya lo revelado en este último tiempo, como desde siempre sabemos cómo se llama el Bihacha, ¿sí o no? El amor del Padre siempre lo hemos despreciado, y más su corazón, el cual desde el inicio de toda la historia que conocemos lo hemos destrozado, abogado, sí.
desde los días de Adán y Eva. Después de la tentación brotó la desobediencia, ¿cierto? Y ese corazón del Padre siempre ha sido el mismo. Nos ha dado ordenanzas y no las cumplimos. En el Brihasha podemos observar al mismo Yeshua. Tenemos algunos versos que nos muestran la divinidad del mensaje, que el mensaje es la unidad de Yeshua con el Padre, tal como se dio con el primer Adán, y esa base familiar, o sea, padre e hijo, ¿sí o no? Mostrada en lo establecido por Yah, un padre que hizo magna creación a su imagen, o sea, nosotros nos hizo con su propia mano. ¿A qué le decía o sea, a los demás? Hágase. Desde el principio hágase la luz, que el agua produzca esto, y así, ¿cierto? En cambio nosotros con su propia mano nos tomó. Por eso yo digo que somos la magna creación. Nos ha hecho a su imagen y semejanza, dándole como todo buen padre lo mejor. Porque un buen padre es lo mejor, ¿cierto? Como lo menciona en la palabra, que padre si un hijo le pide un pez le da una serpiente, no, él nos da lo mejor, ¿cierto? Dándole como todo el padre lo mejor, todo a su mano y una comunión superior con su hijo bien amado. Desde el principio, esa comunión siempre familiar se mantendría a causa de ser obedientes, ¿cierto? Si nosotros éramos obedientes, siempre iba a estar ahí. Si Adán y Eva hubiesen tomado atención a lo que decía el Padre, ahí estuviera todavía. No, mentira, hubiera cometido yo la transgresión. Si Eva no hubiera sido yo. Usted mantendría a causa de ser obedientes, pero por la transgresión del hombre nos alejaría momentáneamente de esa gloria, de esa comunión, dando lugar al quien sembró la cizaña, o sea, al enemigo, que dice en algún momento que lo que el hombre administraría ahora estuviera en sus manos, en el momento que está tentando a nuestro Adón Yeshua, que él le mostró todos los reinos, porque él decía, todos se me han dado, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, Juan es quien más se pronuncia en la dimensión del amor del Padre, hacia quien se considera ser parte de su familia y tiene clara la identidad de hijo, ¿cierto? Como la primera exponente decía al principio, que hay personas que hasta a mí a veces me pasa que creemos que Él nos ha abandonado y no, que siempre ha estado al cuidado de nosotros. En momentos que yo estaba triste, hasta me mandaba a decir con versículos a la gente, me mandaba a hablar con Isaías 41 días que no temiera que Él estaba conmigo, ¿cierto? Entonces sigo. El primer versículo que aparecía ahí la parte del Nuevo Testamento es Primera de Juan 3:1. Dice así, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios o de Elohim, ¿cierto? Este verso me lleva a la cita más conocida por el pueblo eh, de la manada, de nosotros la manada indómita, de los que andamos por el mundo, ¿cierto? Que está en las congregaciones, que es Juan 3:16, ¿sí o no? Dice, pues como en Juan 3, primera Juan 3:1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados de Dios, ¿cierto? O Elohim. Y en Juan 3:16 dice cuál es el amor. De tal manera amó Elohim al mundo que dio a Yeshua, ¿sí o no? No lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia del desapego que tuvo nuestro Padre al darnos su Hijo amado. Y es este mismo Yeshua. Es la cuota de amor inmesurable. Nosotros no podemos medir ese amor. En Juan 15:9-10, como el Padre lo amó a Él, así también Él nos ha amado y nos da la clave y la llave de cómo permanecer en su amor, cómo tomar y sentir cerca el corazón del Padre, guardando sus ordenanzas.
En primera Juan 7:8, este siervo quien escuchó el palpitar del Mesías, ¿cierto? Y por ende el palpitar del Padre es Juan, ¿cierto? Quien estuvo allí a sus pies cuando era consumada su obra en la crucifixión, ¿cierto? Cuando era consumada su obra redentora, nos dice, el quien ama es nacido de Elohim, porque Elohim es amor. La tarea que nosotros tenemos es conocer al Padre. Juan escribió en primera Juan 2:4, ¿cuál es el conocer al Padre? Es quien sea que expresa que conozca a Elohim, tiene y debe temer y guardar su palabra. Si no es así, no dice la verdad y por ende la verdad no puede estar en él, en tal ser. El verso siguiente dice que si guardamos sus dichos, ahí está el amor, perfeccionando, y el Ruach da testimonio de que estamos en él. Juan 17:23 lo ratifica. Yo en ellos, está hablando de Yeshua, yo en ellos y tú en mí, para llegar a ser perfectos en unidad. Hija, sí o no, esa palabra ya la hemos estudiado mucho. Y lo envió por su gran amor, cosa que debemos saber y conocer. Elohim amó a Yeshua al igual que a nosotros. Saulo de Tarso lo expresó y dejó claro de cómo nos adoptó el Padre en sus escritos. En Romanos 8:15, ahí está, ¿cierto? Ya no somos, Mao, ya no dejamos de somos escucharte. esclavos, ¿cierto? ¿Ah? Ya no Ya somos te, esclavos. Ah, no lo escuchen. no, así es que ¿Qué me de dice? momento te habías perdido el audio, pero ya te escuchamos otra vez. Síguelo. Ah, listo, ya no somos esclavos y podemos utilizar con conciencia, utilizar ese llamado, ese clamor, mi Padre, porque ya nosotros no somos esclavos, ¿cierto? En el pasado con Oseas, él lo habló a su pueblo algún día nos despidió, le dijo lo ami, ¿sí o no? El cual sería imposible de contar. Otras utilizó esta palabra, inmesurable, no se podría medir. Nosotros estamos distribuidos por todo lo que nosotros le decimos tierra, lo seco, donde podemos descansar nuestros pies. Y en el desarrollo de la profecía, en vez de decirnos, no pueblo mío, nos llamaría ya hijos de Elohim que vive. Oigan esto, hijos, no como cuando vamos a la perrera, ¿sí o no? A tomar un cachorrito como mascota, sino más filial, más íntimo, ya que estuvimos extraviados, más nos halló. Estamos escuchando su tierna voz, su silbido apacible. Nos montó en sus hombros, imagínense, eran, como dice en la parábola, quien tiene 100 ovejas y se le pierde una, él va detrás de esa la que está extraviada. Entonces, por ello digo que nos montó en sus hombros. Qué linda redención. Su compasión nos dice que no nos pagó conforme hemos actuado. Siendo el juez él, nos pagó, o sea, pagó la cuota que nos tocaba a nosotros. Nos da el espíritu de su santo hijo Yeshua, ¿sí o no? Personalmente me gustó mucho en la página 49 del tema del Nuevo Testamento cómo explica Karina el significado de la palabra aramea Abba, qué significado tan bello el que tiene, es que Padre querido, me gustó mucho. El mero hecho de caminar en la plena confianza de que somos sus hijos es grato. En Romanos 8:16, si escuchan, en Romanos 8:16 está, si alguien me puede colaborar con ese versículo, no lo copié acá en Romanos 8:16, Y yo lo tengo por aquí. gracias. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Abba. Amén. ¿Sí ve? Escuchan eso. Yo sé que el enemigo a mí me ha declarado la guerra, pero sé que nada podrá alcanzarme, pues sé quién es mi padre. Debemos saber quién es nuestro padre. Como
No podemos ser religiosos. Esto no agrada el corazón del Padre, como en Mateo 7, 21, 27, que hay muchas personas que se van a gloriar porque han visto la obra de Él, mas Él al final dirá que no nos conoce. ¿Y por qué? Porque somos transgresores de su Torah. Entonces no podemos ser religiosos. Esto no agrada el corazón del Padre. Saldríamos avergonzados, ¿sí o no? En Efesios 1, 4, 5, el afecto como Él quiso, nos santificó, nos limpió como lana blanca. Yeshua rompió el velo para que podamos llegar allí, ¿cierto? Confiadamente. Ya no solo de lejos nos podemos acercar con confianza. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que estábamos por allá en lejanas tierras queriendo comer la guamasa o la comida de los cerdos, ¿cierto? Pero no, él mandó a sacrificar el becerro gordo, nos dio el anillo, nos da el calzado y ropas limpias, ¿cierto? Y sigue eso en desarrollo, que es lo más bonito. En Deuteronomio 32, allí él nos entrega su corazón, nos ofrece alivio y sabiduría sin par. Sabe que somos polvo, ¿cierto? Igual que en Isaías 1:2, mas él hará como él quiere, ¿sí o no? Nuestros pecados son rojos y él nos va a convertir en blanca lana. Y ya por último quiero leer lo que dice en Ezequiel 37, donde va a ser la reunión de Judá e Israel, ¿cierto? Ezequiel 37. Con esto termino ya. Dice así: vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá. Y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh, el Adón. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes. Y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones en las cuales pecaron. Y lo limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Esto está en desarrollo. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y nos multiplicará. Y pondrá su santuario entre nosotros para siempre. Estará en medio de ellos su tabernáculo, y él será a nosotros por Elohim, y nosotros seremos su pueblo. Y todas las naciones ese día van a saber de que él nos santificó, ¿cierto? Nos hizo hijos. Ya no vamos a ser ya advenedizos ni nada. Entonces, eso es lo que yo quería poner y saber de que él hace como quiera. Y ya no somos solo pueblo, sino que somos hijos. Y ese es el corazón del Padre. Gracias, muchachos. Esa es mi exposición. Amén, amén, Mao. Gracias por tu bella exposición. Qué lindo conocer y saber y tener esa afirmación en nuestro corazón de que somos hijos. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos. Y tenemos que recordarle eso a nuestro corazón, pero también eso nos hace pensar si el Padre nos dio adopción por medio de Yeshua. Eso significa que Él es el hermano mayor, ¿verdad? Y todos los que somos hijos aquí,
que tenemos más hermanos, que no somos hijos únicos. No podemos decir que yo soy más hija que mi hermano o mi hermana. Todos somos hijos, aunque seamos diferentes. Entonces eso nos pone una perspectiva también de nosotros no hacer sentir a nuestro hermano, que es nuestro prójimo, menos hijo de Abba por si hace o no hace, porque estaríamos entonces haciendo como el papel del hijo en la parábola del hijo pródigo, del hijo que se quedó en la casa, que quería hacer sentir al hijo pródigo menos hijo, porque se extravió, porque no hacía, porque no obedeció. Entonces nos debemos comportar como hijos y entender que el Padre ama a todos sus hijos y que no somos preferidos, pero tampoco menos hijos, ni tratarnos a nosotros como menos, recordar que somos igual de amados que Yeshua, pero tampoco se nos da autoridad de hacer sentir a otros hermanos, nuestros prójimos, menos hijos. Así que eso es muy importante. Tenemos que entender que todos somos hijos. Y nosotros que los que son padres y madres aquí, no es esa la prédica que le decimos a nuestros hijos, de hijos, yo los amo a todos, ninguno son, lo que pasa es que todos son diferentes, ¿verdad? Y entonces imagínense nuestro Padre Celestial. Así que aferrémonos más a ese amor, aferrémonos a Yeshua, imitemos su carácter y vivamos como hijos y como hermanos, amados por nuestro Padre. Así que ese mensaje es maravilloso porque tiene que ver con el corazón del nuevo pacto. Y cuando entendemos esto, mis amados, nos lleva al próximo tema que lo va a tener nuestra amada hermana Blanca, nos lleva a descansar en el amor del Padre. No en mis inseguridades de saber si soy o no soy. Me ayuda a descansar en el amor de mi papá. Así que, Blanca, el tiempo es tuyo. Adelante. Amén. ¿Me escucho? Te escuchamos perfectamente. Gracias, hermanita. Bueno, amadas, a mí me tocó este tema que se llama Descanso en tu amor, papá. Pues a mí el Padre me dio este tema porque Él, como me conoce más que yo, sabía que yo necesitaba entender este tema con toda mi alma y que a través de este entendimiento yo lo puedo transmitir a ustedes y que sea de bendición en sus vidas. Yo quería hacerlo lo más corto posible y que fuera un testimonio, pero siento que tengo que desarrollarlo porque tenemos que entender en realidad cuál es ese verdadero descanso. Entonces lo voy a empezar a comentar de esta manera. Primero voy a dar la definición de descanso. Descanso, la definición sería, es un estado o periodo en el que una persona deja sus fuerzas físicas, mentales o emocionales. Un descanso físico podría ser que dejas de hacer un trabajo físico o de un trabajo corporal para que de esa manera pueda descansar tu cuerpo. Así también un descanso mental podría ser el reducir la actividad intelectual y así aliviar el estrés. Otro descanso, como el emocional, donde se hace un espacio para recuperar la calma y el equilibrio de ciertas situaciones difíciles. Esa es la definición de descanso, como piensa el ser humano. Pero nuestro Padre quiere que conozcamos el verdadero significado del descanso. ¿Cuál es? Bueno, si fuera una simple definición, sería que es la paz y la confianza que nuestro Padre concede a quienes descansan en Él. Esto no se refiere a solo dejar de trabajar en algún contexto antes mencionado, sino que también es vivirlo confiando en su cuidado y en sus promesas. Pero, ¿por qué buscamos el descanso de papá? Primero, porque es una promesa. Lo vemos en Mateo 11:28, donde dijo Yeshua, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. También en Hebreos 4, del 9 al 10, habla de el reposo que pertenece al pueblo de Israel. Esto está relacionado con el descanso en la obra completa que Abba Kadosh hará a nosotros. El segundo pregunta sería que, ¿por qué tenemos en nuestras almas la necesidad de buscar ese descanso? Porque nuestras almas están afligidas con muchas situaciones en que estamos viviendo o que hemos experimentado. Y como dice Yeshua, estamos trabajados y cargados. ¿De qué? De preocupaciones, estrés, incertidumbre. Y en este mundo donde estamos viviendo que está lleno de violencia y falta de amor.
O sea, tenemos mucha turbación en nuestras almas. Entonces debemos entender que debemos de enfocar no tanto en el conocer el descanso, sino que debemos enfocar todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentimientos, todo nuestro ser, en conocer de dónde viene ese descanso. Porque el descanso vendría siendo un producto, un resultado de algo que es más allá y que tenemos que prestar mucha atención de dónde se produce ese descanso. Y ese descanso viene del conocer el amor de papá. Allí está el verdadero enfoque en el que nos debemos enfocar con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque de ahí depende la vida eterna. El amor, la esencia de papá, porque esto va a darnos ese descanso tan deseado, pero no desde afuera, sino empezando desde adentro, transformándonos nuestra alma y nuestro ser para llevarnos a vivir completamente y plenamente en él. Vuelvo a repetir, hay que buscarlo como tesoro escondido, en ello tener nuestra confianza, ¿qué? En conocer el amor de nuestro papá. El despertar al amor de papá, que aunque esto es gradual, porque tenemos que irlo forjando diariamente, el llenarnos de él todos los días con ese amor, y vamos a conocer sus facetas. La primera faceta que yo entendí del amor del Padre es conociendo su esencia, su carácter, y voy a citar algunas de ellas. Como él es fiel y verdadero, él es tierno, compasivo, entrañable, piadoso, clemente, paciente, perdonador, bondadoso, tardo para la ira, grande en perdonar, consejero, consolador, bueno en gran manera. En esto tenemos que buscar y tenemos que profundizar en conocerle más. Que cada respirar y cada latido de nuestro corazón proclame su nombre, su carácter, su esencia. Que esa es la base del amor. De ahí viene ese fruto, el que queremos encontrar, el descanso. Y vamos a ver también las otras dos fases de este amor, que yo le dije, yo lo veo que es en la fidelidad y la verdad de nuestro Padre y cómo acciona con obras contundentes, verdaderas, tangibles y veraces de que Él es fiel y verdadero y cumple. Primero vamos a recordar que Él es eterno y trasciende el tiempo y que nosotros no, que nosotros estamos limitados. Entonces, como Él es eterno, Él cumple aún más allá de lo que un ser humano natural puede ver. Y esto lo vi en las promesas de mi padre Abraham. Cuando Abacadosh le prometió que le multiplicaría, que también su descendencia estaría en una tierra extranjera que sería oprimida por 400 años, pero que finalmente lo libraría y lo sacaría con grandes riquezas. Abraham no lo vio. Nuestro padre no lo vio. Las promesas están allí y la palabra dada por el Padre están en Génesis 17, 1 al 2, donde le promete que lo multiplicaría. En Génesis 15, del 13 al 14, donde le dice, ciertamente tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida ahí 400 años y que saldrá con gran riquezas. Todo esto se cumplió muchos años después de que Abraham murió. ¿Dónde lo vemos? En Éxodo. En Éxodo 3:7 habla ahí donde el Padre vio la aflicción de su pueblo, donde estaba en Egipto. Y ahí es donde recuerda y empieza a accionar a favor de sus hijos, fiel y verdadero. Lo vemos en la salida, en Éxodo 12 del 35 al 36. Allí, obedeciendo al pueblo, a Moisés, fueron y pidieron a los egipcios alhajas de oro, de plata, perdón, joyas de oro, vestidos, y como papá dio gracia al pueblo delante de los ojos de los egipcios y todos les dieron, y de esa manera salieron enriquecidos. Se cumplió lo que había dicho el Padre
allá en Génesis 14, Abraham. También se cumplió el tiempo que iban a durar ahí. En Éxodo 12, 40, 41, ahí es donde dice que Israel estuvo en esclavitud por 430 años y también habla de cómo salieron todas las almas que le pertenecen a Abba. Aquí volvemos a ver que Él es fiel y verdadero y cumple sus promesas y sus pactos, porque su pacto es el más importante. Él no cambia. Otro ejemplo lo vemos en Yeshua. En Yeshua, voy a poner nomás el ejemplo de cómo fue profetizado. En Yeshua vemos totalmente cómo es el Padre fiel, verdadero y eterno. En Yeshua fue la promesa de la simiente de la mujer y lo profetizaron en Génesis 3:15 y se cumplió en Mateo 1:1. En Yeshua se profetizó que vendría de la descendencia de Abraham en Génesis 12, 3 al 22 y se cumplió en Mateo 1:1, Gálatas 3:16. Que sería también de la descendencia de Isaac, se profetizó en Génesis 17:19 y muchos años después se cumplió en Mateo 1:2 y Lucas 3:34. Que sería de la descendencia de Judá, se profetizó en Génesis 49:10 y se cumplió en Mateo 1 del 2 al 3 y Lucas del 3 al 33. Que sería de la descendencia del rey David, se profetizó en 2 de Samuel 7, 12 al 16 y se cumplió en Mateo 1:1, Romanos 1:3 y 2 de Timoteo 2:8 y se confirma todavía aún en Apocalipsis 22:16. Que nacería en Belén de Efrata. Se profetizó en Miqueas 5:2 y se cumplió en Mateo 2:1 al 7, Lucas 2 del 4 al 7 y Juan 7:42. Se profetizó que sería llamado hijo del Elohim. ¿En dónde? En Salmos 2:7 y se cumplió en Lucas 1:35, Mateo 3:17. Y por último, la promesa de que sería llamado o que es luz a las naciones. ¿En dónde se profetizó? En Isaías 9:1-7 y se cumplió en Mateo 4:12-16 y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo que Él es la luz a las naciones. Creo que con estos dos ejemplos son más que suficientes de ver de cómo nuestro papá ha demostrado que su naturaleza es fiel y verdadera y que son la base de su amor y sus acciones obran y lo confirman. Así que, buscando como tesoro escondido esas demás cualidades de nuestro papito y de su carácter, hoy puedo yo descansar en su amor, que papá es fiel y verdadero y que cumple con acciones tangibles y visibles ante nuestros ojos. Descanso en papá sabiendo que esto no es en automático, sino que será un llenarme constantemente día a día de él, para que aprenda yo a soltar el control que yo creía tener en mi vida. Como lo acabamos de ver en el Salmo 139, que ahí es donde dice nuestro papito que Él es nuestro verdadero Padre y Creador y que todo está bajo su mano. Entonces, entendiendo que este descanso no significa que yo ya esté libre de pasar aflicciones, pruebas, tribulaciones, no, sino de cómo enfoco esas circunstancias para pasarlas descansando en el amor de papá, confiando plenamente en que Él obra y acciona con fidelidad y verdad y que es eterno. Que aunque yo muera, sé que mi alma entera confía en sus promesas. Que mientras que yo me permanezca fiel y dentro de su camino, manteniéndome, Él cumplirá. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo mantenerme en el camino siendo fiel, en el amor del Padre, en ese amor sacrificial? ¿Cómo puedo yo mantenerme? ¿Cómo puedo lograr yo esto? Y he entendido
que ciertamente es rindiendo nuestro corazón al Padre. Que Él cumple y cumplirá todo lo prometido a sus hijos, a los que le obedecen y permanecen en Él. Y en esta promesa tan importante, que es en la que yo me agarro con toda mi emuná, con toda mi fe, con toda mi tigba, que es verle cara a cara. En Éxodo 33:11 dice que Abba Kadosh, Padre, hablaba con Moisés cara a cara, como hablar con un compañero. También lo veo en el Salmo 17:15, donde dice así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y esa promesa la confirma Yeshua en Mateo 5:8, donde dice así: muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, a Elohim. Oye, hermanos, quiero agradecer al Padre y bendecir su nombre, porque bendecir su nombre es hablar bien de Él. Voy a leerles primera de Pedro 5-7, donde dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en Isaías 43:1 dice así: yo soy tu papá, creador tuyo, no temas, yo te puse nombre, pagué precio de redención, yo te redimí, mía eres tú, mi perla preciosa. Sabiendo que Él es fiel y verdadero y su amor es eterno, hoy puedo decir que lo estoy empezando a conocer, que mi fe, mi tibá, toda mi alma y mi ser confían en Él. Y mi testimonio es que Él ha sido amoroso cuando yo no lo veía, hermanas, cuando yo no sabía, que Él siempre me sostuvo, me cuidó, me protegió y me guió toda mi vida, toda mi vida. Recuerdo que desde niña Él me guardó, Él me cuidó, todavía de joven me cuidó de muchas cosas. Lo que les voy a platicar es que yo me salí de mi casa a los 16 años, hermanas y hermanos, porque mi integridad física corría riesgo en mi hogar, porque el Padre permitió que yo viviera en un hogar de violencia, de mucho tipo de situaciones, y yo tenía que salir de ahí. Tomé la decisión, según yo, el control de mi vida, de salir de ahí. Salí con $20 en la mano y una dirección en la otra. Y me fui de una ciudad chiquita a una ciudad muy grande. Cuando llegué a esa ciudad, pues en el trayecto, pues esos $20 se convirtieron en $1. Llegué con $1 en la mano y una dirección en la mano. Y mi padre tenía todo el control de mi vida. Cuando llegué a esa dirección, salió mi familiar y me dijo: ¿qué te pasa, Blanca? ¿Qué no pensaste? ¿Cómo se te ocurre venirte sin dinero y nomás con una dirección? ¿Qué tal si yo ya no vivo aquí? Y en ese momento me cayó una mochila muy pesada en mi espalda, hermanas. Y yo quise entender y entendí que yo quería controlar mi vida, que yo tenía que controlar mi vida. Pero no sabía que el que estaba controlando todo era mi padre, que me llevó hasta ese lugar sin dinero y con una dirección y me protegió, no me faltó nada, estuvo ahí conmigo. Yo no lo veía, hasta ahora lo veo. Pero tristemente así vivimos muchos años pensando y llevando esa carga, pensando que llevas el control de tu vida, de tu tiempo, de tu casa, de tus hijos, de tus cosas, y siempre estaba preocupada por el mañana, con ansiedad. Les digo que yo veía la vida con unos lentes negros. Cuando el Padre me habló, me quitó esos lentes y me puso unos lentes rosas. Pero hoy día, hermanos, hoy día
El Padre me ha quitado esos lentes rosas y me está poniendo unos lentes de vida eterna. Porque ahora, hoy en día, todavía, poco tiempo atrás, yo no sentía este descanso que hoy siento en saber que aunque yo me muera, aunque yo esté en el sepulcro, Él se va a acordar de mí y va a cumplir sus promesas porque Él es fiel y verdadero y Él es eterno. En ese es mi descanso, en eso debo de reposar. Allí está el verdadero descanso en papá. Conocer su corazón, conocer su rostro, entenderlo y sentirlo, así como dijo mi hija, hasta los huesos, porque eso es lo que te cambia la vida. Y allí es donde tú sientes al Padre y te has dado cuenta, hasta aunque sea hasta ahorita, que Él siempre te ha cuidado y Él siempre ha tenido control de ti, que tú no tienes control de nada. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Él escogió que cada uno de nosotros viniéramos a este mundo, porque suyos somos. Y yo agradezco tanto a mi Padre Celestial por ser así, por su amor, fiel y verdadero, hermanas. Amén, hermanas. Ese es mi testimonio y ese es lo que yo entendí del descansar en papá. Amén, aleluya. Excelente, qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Blanca, por compartir ese pedazo tan personal de tu vida. Yo sé, porque lo compartimos, y yo sé, nos maravillamos, porque pensamos que estamos en control, que de todo depende de nosotros, porque nos vemos solos en este mundo. Pero cuando empezamos a comprender y nuestra alma empieza a recordar de que somos hijos y que nunca, jamás hemos estado solos y que nada depende de nosotros, sino que todo está en las manos del Padre, ya podemos descansar. Y descansar, amados, no es inactividad o pasividad, es entender que no depende de mí, sino que yo permanezco en ese amor, que todo lo que Él quiere lograr para mi vida y para los míos, Él tiene el poder para hacerlo. Yo solamente tengo que confiar y permitirle que Él trabaje conmigo, que esa obra se haga en nuestras vidas. Yo personalmente, mucho tiempo de mi vida, creí y viví como si todo dependiese de mí. Esa era la mentalidad. Y ahí no hay descanso, porque fallamos. Y entonces pensamos, no, pues si hago esto ahora va a salir mejor, o si oro más va a estar mejor, o si madrugo más va a estar mejor, o si tengo más fe. Nada de eso es descansar en la gracia de papá, en el amor del Padre. Tenemos que estar quietos y reconocer y entender que Él es Abba Padre, que nos ama, que nos cuida, que todo lo torcido que está en nuestras vidas, Él sabe cómo desenredarlo y cómo enderezarlo. Que lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra. Confía en papá, pon tu vida en sus manos y Él va a enderezar tu vida. No tenemos que tratar de resolver, no tenemos que tratar, papá, no sé qué hacer, dirígeme, aquí estoy, dirígeme. Y gracias por lo que estoy haciendo, porque yo sé que no estoy sola, no estoy solo. Y que de alguna manera vamos a superar esto juntos. Y cuando nos sabemos amados y respaldados y acompañados y unidos al Padre de esa manera, se echa fuera el temor, la ansiedad, la inseguridad y también rompe la autosuficiencia, porque ¿quién quiere tener el control de su vida versus dejar que el Padre tenga el control? Estaríamos muy mal. Eso sería una psicosis espiritual, pensar de esa manera. Así que cuando la palabra, cuando el mundo nos quiere hacer olvidar lo que la palabra ya ha declarado sobre ti, sobre mí, es momento de renovar nuestra mente y ir a la palabra. No, yo no voy a dejar que el temor entre, yo no voy a dejar que la inseguridad entre, yo no voy a dejar que el espíritu de orfandad entre, porque la palabra dice que yo soy hija amada, que el Padre me ama como Yeshua, como Yeshua es amado, que yo soy hija, que Él tiene plan, que yo puedo. Entonces entramos en esa relación viva y salimos de todo
velo religioso, de toda orfandad, de toda autosuficiencia y empezamos a descansar. Y descansar es depender del Padre en todo aspecto de nuestra vida. Así que, amén, maravilloso. Yo creo que según vamos aprendiendo, según vamos repitiendo estos temas, parecieran repetitivos, pero es que el Padre quiere que sepamos una sola cosa, que nuestro corazón entienda que somos hijos y que vivamos desde esa identidad, porque eso nos va a dar ese descanso, eso nos va a dar la oportunidad de conocerle, y el conocerle y descansar en ese amor va a transformar y va a producir en nosotros la obra de la vida de Yeshua en nosotros, que es la participación de la vida de Yeshua, que es la formación. Así que dejemos que papá haga su trabajo y nosotros gocémonos, agradezcámosles y sometámonos a su espíritu, porque su plan es perfecto y es bueno, porque con amor eterno nos ama. Amén. Así que, Karina, adelante. No sé si querías comentar algo, pero todos los temas estuvieron excelentes, maravillosos. Yo me sigue tocando todos estos temas y le doy gracias y la gloria toda sea a nuestro Abba, que nos permite entender estas cosas, que lo podamos recibir como niños. No, todo ha sido, ahí puso un comentario de que excelente, Mao, tremendo. Me encantó lo de Ana, todo lo que dijo Narda, o sea, Blanca, o sea, todo tuvieron excelente, nada que decir porque lo abarcaron todo y demás. O sea, es como que ellos recibieron de todo, más de cada una, más lo que el Abba le habló. Así que yo de verdad estoy muy agradecida del Padre por lo que está haciendo en ustedes, porque créanme que todo esto es transformador, es solamente un granito ahí, ¿verdad? Que va a dar su fruto y va a seguir creciendo. Si cada día vamos recibiendo palabra, eso es constante, Él se va a encargar de que esa palabra dé fruto para vida eterna, gozo, alegría, que conozcamos más y nos acerquemos más al Padre. Esa es la meta. Y siempre le digo que aquí lo que buscamos es, si Yeshua vive en nosotros, y Yeshua vive en nosotros, y Yeshua vino a revelar el Padre, entonces vamos a permitir que Yeshua sea el que hable a través de nosotros para que todos conozcan al Padre, porque poco se habla del Padre y Él es, o sea, conocerlo es solamente el comienzo de la vida eterna. O sea, dice que cuando resucitemos, proseguiremos en conocerle y nunca terminaremos. Entonces, comenzamos este camino de conocerle y aquí nos montamos todos y para allá vamos. O sea, aquí estamos, que ahí, o sea, le vamos a animar, vamos hacia el corazón del Padre, hacia la luz, y el Padre está haciendo, preparando nuestros corazones, aunque no lo veamos en el momento, algunos quizá todavía no vean algo, pero créanme que Él sabe lo que está haciendo con esta palabra, y todos ustedes que están aquí porque el Padre los trajo para escuchar 100%, mire, eso yo sí se lo puedo asegurar, porque si no, ustedes no estuvieran aquí. Y que se queden hasta todo este tiempo y escuchen todo, eso solamente lo hace el Espíritu del Padre que está en ustedes. Así que bueno, eso les quería decir. Shabbat shalom a todos, ya entonces para despedir. Amén, amén. Ya vamos a pasar a la oración final con Mirla, pero antes recordarle que las 3 personas para los